Hola chicas y chicos, gracias por acompañarnos en las lecciones de primarios. Que sea limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón, Señor, como el tuyo. Hola chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Hoy estudiamos la lección número 12 que se titula La suave voz de Dios. El versículo para memorizar dice: tus oídos percibirán una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías capítulo 30 versículo 21. Es tiempo de orar. Con mi Jesús hablemos, oremos con fervor. Jesús va con nosotros y da su bendición. Cariñoso y bondadoso Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: escucharé la suave y delicada voz de Dios. Glenda tenía miedo de la oscuridad. Se sobresaltaba al escuchar cualquier sonido. Una noche estaba sola en su habitación tratando de dormir. Cada sombra le parecía algo que se movía. Tenía miedo. Entonces su mamá entró al cuarto. Su suave y delicada voz hizo que Glenda se calmara. Finalmente se pudo quedar dormida. Hace mucho tiempo, Elías, el profeta de Dios, tuvo mucho miedo también. Elías estaba huyendo para salvar su vida. La esposa del rey Acab, la malvada reina Jezabel, trataba de matarlo. Elías había olvidado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. Se había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió durante 40 días cientos y cientos de kilómetros rumbo al desierto. Llegó finalmente al monte Horeb, el monte sagrado de Dios. Allí se escondió en una cueva. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó Dios. Se puede adivinar que Elías sentía mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, Señor, le dijo a Dios. Los israelitas te han rechazado, han roto tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que quedó y ahora tratan de matarme a mí también. Lo que Elías estaba tratando de decirle a Dios era: he trabajado muy duro por ti y mira qué desanimado me siento. Sal fuera y quédate de pie ante mí, aquí en la montaña, porque el Señor pasará delante de ti. Le respondió Dios. Era una forma de decirle: Elías, ven aquí, que quiero hablar contigo. Entonces vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas. Pero Elías no se levantó, porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego un gran terremoto sacudió la montaña, pero Elías no se levantó, porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto pasó un terrible fuego, pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento,
en el terremoto ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo o sonido suave y delicado. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmullo o voz suave. Y en ese silbo o sonido suave y delicado, Elías reconoció la voz de Dios. Entonces Elías se cubrió la cara con su manto. Luego se puso de pie en la entrada de la cueva para escuchar a Dios. Otra vez Dios le dirigió a Elías la misma pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado porque Elías se olvidó de confiar en él. Esa voz suave y delicada de Dios hablaba de su amor. Dios amaba a Elías aun cuando él estuviera compadeciéndose de sí mismo. Suavemente Dios animó al cansado profeta. Entonces lo envió nuevamente a trabajar por él. Y Dios le aseguró a Elías que no estaba solo. No lo estaba porque Dios tenía todavía 7,000 adoradores fieles en Israel. La gotita de saber de la lección nos informa que cuando Elías se asustó y huyó, Dios no se enojó. Él cuidó de Elías y hasta le envió a Eliseo para que trabajara con él y no se sintiera solo. Recordemos el versículo para memorizar. Tus oídos percibirán una voz que te dirá: este es el camino, seguidlo. Isaías capítulo 30, versículo 21. El mensaje de la lección es: escucharé la suave y delicada voz de Dios. En la actividad de hoy miércoles, durante el culto familiar de hoy, piensa en el susurro o voz muy suave con que Dios le habló a Elías. Anota o explica por lo menos 3 formas en que tú puedes escuchar esa voz. Hablen acerca de la palabra conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Quién te habla a través de la conciencia? ¿Te dice alguna vez la conciencia que hagas algo malo? Lee en Hechos capítulo 24, versículo 16, lo que el apóstol Pablo dice acerca de su conciencia. Además, dibuja la figura de una oreja y escribe sobre ella el versículo para memorizar. Cantemos la alabanza, el camino a seguir. Cristo te mostrará el camino a seguir. Si confías en su poder, Él te guiará. Si con miedo estás y perdido vas, Dios contigo estará. Cuando tengas mucho que perder, ven, canta una canción. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por el hermoso día que nos ha dado. Por favor, Señor, ayúdenos a escuchar su voz. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.